Hola, qué alegría poder estar nuevamente otro domingo juntos. Gracias nuevamente por dejarnos entrar a tu casa. Gracias por permitir que tu iglesia sea ese altar para Dios, porque es una gran bendición tener uno en la presencia de Dios, pero también compartir de la buena palabra de Dios. Estamos en el año 2020. Y cuando planeábamos en qué nombre le pondríamos de lema a este año, el lema que le pusimos con todo nuestro equipo fue el año de ver como Jesús. Pero cada mes nosotros le pusimos un lema. Y el mes de junio tiene un lema y es el de ver con sabiduría. Ver con sabiduría. Ese es el lema del mes de junio en el año 2020. Y quisiera leerles un versículo de la Biblia que me parece lindísimo y está en Efesios 4:13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ha pensado usted hasta dónde quiere crecer en la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? ¿Ha pensado que hay cosas en las que durante este tiempo de confinamiento usted podría trabajar y empezar a crecer para tener más semejanza, más parecido a Cristo en este tiempo? ¿Por qué no se toma un minuto? Reflexiona, como 30 segundos para reflexionar usted en qué le gustaría crecer en este tiempo para parecerse más a Cristo. ¿Qué áreas de su vida le gustaría que usted pudiera crecer de manera intencional, que fueran medibles, que fueran reales, que usted pudiera decir, yo quisiera esforzarme por tener estas cosas más y más? Voy a darle 60 segundos, por ahí 30 o 20 para que usted piense y otros 30 para que usted comparta con su grupo familiar. Tómese esos 60 segundos. Muy bien, espero que este tiempo haya sido bien práctico, bien productivo y que entre todos hubieran podido decir, oiga, ¿por qué no trabajamos en esto? Sé que son poquitos segundos, pero sé que ustedes de ahí pueden sacar grandes lecciones que pueden empezar a practicar como familia para llegar a la medida de la estatura de Cristo. Y en ese mismo orden de ideas, hoy vamos a hablar de un tema que es muy bonito. Tenemos un gran maestro, el maestro de maestros. ¿Y qué tal si hoy hablamos de cómo imitar al maestro? Porque para llegar a la estatura de ese varón perfecto, necesitamos imitar a ese varón perfecto. Y vamos a mirar un pasaje que nos relata el Evangelio de Marcos en el capítulo 12, desde el versículo 13 hasta el 17. Vamos a mirarlo y vamos a leerlo en la Reina Valera 60, en esa versión, para que podamos mirar algunas cosas de cómo imitar a Jesús. Dice la palabra, y enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprenderle en alguna palabra. Y cuando ellos llegaron le dijeron, Maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? Pero él, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo, ¿por qué me están poniendo a prueba? Traedme un denario para verlo. Se lo trajeron y él les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos le dijeron, del César. Entonces Jesús les dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él.
Este es un pasaje muy interesante. Está en 3 de los evangelios, está en Mateo, en Marcos y en Lucas, pero esta vez vamos a hablarlo directamente del evangelio de Marcos. Y quisiera que a la luz de este pasaje miráramos algunas características de nuestro maestro que hace que nosotros podamos imitarlo a él. 3 características muy interesantes que usted y yo podemos poner en práctica en estos tiempos. Y la primera característica de nuestro maestro es sensatez para discernir. Así como lo oye, sensatez para discernir. Los hombres que se acercaron a Jesús en este momento del pasaje eran enviados por los principales que tenían, y ellos tenían un plan malvado, un plan que se habían reunido y lo habían escrito perfectamente. Y la forma de acercarse a Jesús, estos hombres, estos fariseos y estos herodianos, fue con palabras de adulación, con halagos, con palabras que venían de una forma bonita. Dice la palabra en el versículo 14, y cuando ellos llegaron le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Saben? Ellos no estaban hablando mentiras. Cada una de las palabras que ellos hablaron eran verdaderas, eran reales. Pero todo eran halagos porque Jesús sabía que ellos no eran sus seguidores. Jesús sabía que ellos no venían con buenas intenciones. Muchas veces a nosotros se nos acercan personas adulándonos, dándonos halagos, pero en nuestro corazón algo palpita como que esto no es cierto, esto no es real. ¿Sabe? Jesús era sensato en su discernimiento. Quisiera explicarle un poco qué es sensatez y qué es discernimiento, porque a veces son palabras que no son sencillas. Y la sensatez dice que, según el diccionario, dice que es un buen juicio, prudencia, madurez en los actos y decisiones. Es buen juicio, prudencia y madurez en los actos y decisiones. Y el discernimiento es la habilidad para diferenciar la verdad del error. Dos cosas que al unirlas, por supuesto, nos ayudan a tomar decisiones en momentos supremamente adecuadas, porque no las vamos a tomar alocadamente, sino que vamos a poder hacerlo bien dirigidos y con buena madurez. Cosas que nos ayudan a imitar al maestro y a tener su estatura. Cuando hablamos de estas dos cosas, nos podemos dar cuenta que estos hombres que venían con esas palabras de adulación, con estas palabras de halagos, querían acercarse a Jesús, hacerlo sentir: wow, tú eres lo mejor de lo mejor. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Hay personas que a veces se acercan y sus palabras, por más de que vienen diciendo verdades o cosas, en mi corazón empieza algo a decir: eso no es correcto. Estas personas no traen algo bueno detrás de esas palabras que dicen. No dejes que se ensalce tu corazón y caigas en las redes de ellos, porque no todas las personas que se acercan a nosotros vienen con buenas intenciones. Y nosotros tenemos que saber tener discernimiento cuando las personas se acercan a nosotros. No podemos creer que todo lo que nos dicen es cierto. No podemos creer que todas las cosas que las personas se acercan es cierto. No podemos desconfiar de todo el mundo, pero tenemos que trabajar en nuestro discernimiento, en nuestra sensatez, así como era Jesús, para que cuando las personas se acerquen nosotros sepamos responder de la manera adecuada, para que nosotros no caigamos en redes que no son correctas, para que nosotros no entremos en juegos que no debemos permitir que pasen. Es necesario que usted y yo podamos crecer y ser sensatos en ese discernimiento. En nuestra vida cristiana, nosotros tenemos que crecer en el discernimiento. Nosotros tenemos que aprender. Muchas cosas suceden a veces cuando las personas se acercan a ustedes o a nosotros. Y cuando el discernimiento está, sabe, el Espíritu Santo es el que nos da ese discernimiento a nosotros. Y es el que nos permite ver cuando alguien viene con una buena intención o una mala intención. Y debemos aprender a crecer. Debemos aprender a imitar a nuestro buen maestro en esta característica tan bonita. Me gusta muchísimo porque Jesús les dice a ellos, pero él dándose cuenta, más bien no les dice pero él dándose cuenta de su hipocresía. Pero él dándose cuenta de su hipocresía. Usted y yo tenemos que aprender a mirar cuando una persona realmente se acerca, con buenas intenciones o con malas intenciones. Y ese es
una característica que el Señor nos va dando en la medida en que nosotros tenemos más activa la vida del Espíritu en nosotros. Esa es la primera característica, sensatez para discernir, ser como Jesús, ser como nuestro Maestro en el discernimiento. Pero hay una segunda característica que yo pude encontrar y es sabiduría con prudencia. ¿Por qué sabiduría con prudencia? No sé si usted puede notar que la forma en que Jesús responde es una forma magnífica. Incluso yo me atrevo a decir que la sabiduría de Jesús en este pasaje es mayor que la del rey Salomón. Ustedes han escuchado alguna vez cuando le llevaron 2 mujeres un bebé y cada una decía que era la mamá de este bebé. Y lo que Salomón dijo, no, hay que partir el bebé en 2 y darle la mitad a cada una de ellas. Pero lo único que él quiso fue mirar el corazón de la verdadera mamá, porque la verdadera mamá lo iba a dejar vivo. Ese es el pasaje wow, por excelencia que habla de la sabiduría del rey Salomón. Pero este pasaje está lleno de la sabiduría de Jesús, de una sabiduría que lo deja a uno sorprendido. Normalmente cuando a ti te hacen una pregunta, tú no respondes con otra pregunta. Normalmente cuando a ti te hacen una pregunta, tú vas y das la respuesta rápidamente. Jesús no responde de esa manera. Él a una pregunta les respondió con otra pregunta, pero les hizo algo más aún, les dijo, ¿por qué no me traen una moneda? Y cuando le trajeron la moneda, él les mostró la moneda por ambos lados y la pregunta que les hace de quién es la imagen y de quién es la inscripción. Esa es la pregunta que les hace Jesús. Ahora, cuando uno habla de sabiduría con prudencia, uno dice sabiduría, sabiduría, pero pues es que era Jesús. Muchos de nosotros podemos estar pensando eso. La palabra de Dios tiene muchísimos versículos que nos hablan de la sabiduría. Santiago dice, el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios que la da abundantemente y sin reproche. Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Usted y yo, entre más tememos a Dios, entre más obedecemos su palabra, más sabiduría tenemos. Nosotros podemos imitar al Maestro porque tenemos que llegar a la medida de la estatura de Cristo, dice la palabra. Y para llegar a la medida de la estatura de Él, entre más tiempo escudriñamos su palabra, y no solamente nos la aprendemos, sino que la obedecemos, la practicamos, más sabios nos hacemos. Más sabios nos hacemos. Ahora, uno podría frente a este pasaje decir, era Jesús, era su última semana de vida, era un momento difícil el que él estaba viviendo, y podría uno pensar en muchísimas cosas. Pero Jesús nos advirtió a nosotros como sus discípulos que nosotros íbamos a ser perseguidos. Él nos advirtió a nosotros que íbamos a pasar momentos como este que Él está pasando aquí. Y eso yo lo encontré en Mateo 10:16 que dice, he aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. He aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Y viene una de sus frases célebres que le dice, sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Usted y yo podemos ser sabios y tenemos que ser sabios. ¿Sabe? El ser cristiano es más que tener una religión, es más que estar encerrado en 4 paredes repitiendo oraciones o haciendo cánticos o abrazando hermanos. Ser cristiano es ser imitador de Cristo, es vivir como Él vivió, es buscar llegar a la estatura del varón perfecto. Y para poder llegar a esa estatura, nosotros debemos crecer en sabiduría y en prudencia. Porque siempre van a llegar a tentarnos, siempre van a llegar a buscar qué nosotros hablamos, cómo nosotros respondemos frente a dificultades. Usted puede estar pasando problemas en su trabajo, en su misma casa, usted puede ser el único creyente. Y la gente va y mira a ver usted cómo es que responde frente a las preguntas que ellos hacen. Jesús respondió a una pregunta mostrando una ilustración, pero con otra pregunta. Yo conozco mucha gente que frente a una pregunta que no quiere responder, responde hasta con groserías. Responde de forma burda, responde con evasivas, porque no tiene la palabra en su corazón y en su mente. Usted y yo no fuimos creados por Dios para hablar de manera tosca, brusca. Estos eran los enemigos de Jesús. Jesús pudo haber actuado de una forma imprudente, pero no lo hizo. Su prudencia se marca en la forma
en que Él no se pone a pico a pelear con ellos, sino que con sabiduría responde. La palabra lo dice, el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios que la da abundantemente y sin reproche. No podemos seguir siendo niños pequeños después de haber conocido de Cristo un mes, o un año, o 10 años, o 20 años. No podemos ser iguales. Tenemos que ir creciendo en madurez, en sabiduría. Y la sabiduría tiene que reflejarse en la forma en que nosotros hablamos, en que nosotros actuamos frente a los demás. ¿Cómo responde usted frente a las preguntas que otros le hacen? ¿Cómo responde frente a los ataques que otros le hacen por el hecho de que usted sea creyente? ¿Cómo responde usted frente a estas situaciones que muchas veces nos presionan a nosotros? ¿Cuál es su respuesta? ¿Por qué no analiza un poco y mira si usted necesita de la sabiduría que viene de Dios? Y la sabiduría usted no la va a encontrar leyendo revistas o mirando internet o el Facebook. Usted la va a encontrar en la verdadera palabra de Dios. Usted la va a encontrar leyendo, obedeciendo y practicando la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un desodorante que usted carga debajo. No es una aplicación simplemente de un celular que de vez en cuando usted ojea. La palabra de Dios es el manual de vida del creyente. Y sin ella nosotros no tenemos sabiduría. No es un cuento, no es una fábula, es la verdad. Es la carta de Dios para nosotros los seres humanos. Es la forma que nos lleva por el camino correcto. Es el que nos indica, es la lámpara, es la luz que guía nuestro camino. Eso es lo que dice su misma palabra. ¿Cómo no vamos a atesorarla en nuestro corazón? ¿Cómo no vamos a llevarla en nuestro pecho, en nuestra mente? ¿Y cómo no vamos a ponerla por delante para guiarnos, para orientarnos, para ser sabios? Usted y yo necesitamos esa sabiduría y esa prudencia. No estamos en tiempos fáciles, no estamos en tiempos sencillos, pero necesitamos de esa sabiduría que Cristo nos muestra en su palabra, porque somos sus seguidores y tenemos que parecernos a Él. Pero hay una tercera cosa que para mí es maravillosa, una tercera característica, y esta tercera característica es sujeción con sinceridad. Jesús dijo en el último versículo, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esa es la respuesta que Él les dio, la última respuesta. Cuando uno mira todo el contexto del pasaje, los principales enviaron 2 grupos de personas para tentar a Jesús en este momento. Unos eran los herodianos, los 2 eran judíos, fariseos y herodianos. Los herodianos eran personas que, pues su nombre lo dice, herodianos, Herodes, aceptaban el imperio romano, creían en el imperio romano, no les molestaba que el imperio romano fuera el que los tuviera avasallados en ese momento. Y los otros eran los fariseos. Ellos sentían que no debían rendirle culto ni adoración a nadie que no fuera Dios, y pues eso es una realidad. Y ellos sentían que al pagar impuestos ellos estaban rindiendo como un culto, una adoración al emperador en ese momento. La imagen era de Tiberio César. Y por eso ellos vienen aquí a tentar a Jesús, a decirle, bueno, ¿a quién debemos nosotros rendirle como la vida? ¿Al César o a Dios? Eso es lo que yo le estaba preguntando. Era una pregunta política, religiosa, era un revuelto de una pregunta muy fuerte que venían a hacer quedar mal al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y es una pregunta que incluso hoy en día tiene muchísimo conflicto en la vida de los cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros también estamos pensando, ¿y entonces a quién debemos rendirle pleitesía? ¿A nuestro gobierno? Pero mire el gobierno quién es, y empezamos a hablar y hablar y hablar un montón de cosas. ¿O debemos rendirles a Dios adoración? ¿Sabe? La mayoría de judíos en ese tiempo esperaban un Mesías guerrero, que viniera, que peleara, que guerreara, que acabara con ese imperio romano que los tenía oprimidos, que no tenían que seguirle pagando impuestos a él. Ellos querían que en este momento de pronto se armara la revuelta, la guerra y vaya. Pero no era lo que Jesús venía a enseñar.
No era lo que él estaba enseñando ni es la enseñanza principal de este pasaje. Cuando él dice, dad al César lo que es del César, me gusta muchísimo como el apóstol Pablo lo expresa de una manera también sencilla en Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Nosotros no estamos para juzgar, ¿sabe? Nosotros no estamos para burlarnos. Nosotros no estamos para saltarnos las normas. Este tiempo de confinamiento es impresionante la cantidad de personas que salen y hacen lo que quieren. Bueno, hoy domingo estamos completando los 15 días que se dejaron de encerramiento en Kennedy. Y lo tremendo es como sacaron multas, pero por cantidades, porque la gente no quería obedecer de salir con un tapabocas. Y cuando uno a veces lee las redes sociales, cuando uno empieza a leer a veces un Twitter o alguna cosa, es impresionante como la gente juzga al alcalde, al presidente, muchas mofas, muchos chistes. ¿Sabe usted y yo como creyentes no estamos para burlarnos o para juzgar nuestra autoridad? Nosotros estamos para orar por ellos. Nosotros estamos para obedecer las normas que están de acuerdo a la palabra, ¿no? Lo que no está sometido a la palabra, pues lo siento, eso no lo podemos obedecer. Vamos a respetar a nuestras autoridades conforme lo que la palabra de Dios nos dice. No quiere decir eso que vayamos a aceptar reglas y leyes que no están dentro de la palabra de Dios, porque no están dentro de la palabra. Nosotros nos sometemos, como lo dice la palabra, en el Señor, en lo que la palabra dice. Pero tampoco vamos a andar armando revueltas como lo querían los herodianos o los mismos fariseos en ese tiempo. Nosotros estamos para obedecer. Y esas autoridades, como lo dice Pablo, están de parte de Dios. Y Dios las ha establecido. Y si nosotros oramos, ellos van a poder tener incluso mejor gobierno. Y pueden ser transformados y cambiados. Porque ellos necesitan nuestras oraciones. Me impactó muchísimo una noticia que leí en Argentina de una mujer que estaba próxima a dar a luz a su bebé y quiso hacer un baby shower e invitó a la gente a su casa. En la región donde ella vivía no había COVID. Lo que la noticia decía es que, bueno, por muchas cosas que sucedieron, el COVID llegó a su baby shower e incluso ella terminó contagiada. ¿Sabe? Esto es verdad, esto es real, el COVID es real. Muchas personas dicen que esto es mentira, que no sé qué, que es un plan. Yo no creo que ningún planeta vaya a ponerse de acuerdo para dañar la economía del mundo entero. No, ellos quisieron guardar la vida de muchas personas para que no fuera algo más destructivo, peor. Por eso cuando ahí salen normas, salen cosas, nosotros debemos ser los primeros en obedecer. Es triste enterarse uno de que incluso hay personas que se reúnen para hacer culto a Dios. No creo que sea lo que Dios nos ha enviado a nosotros a hacer. Para nosotros es muy difícil estar sin ustedes. No poder abrazarlos cada domingo como lo veníamos haciendo. No podernos sentar juntos, quedarnos hablando, ver a los chicos jugando fútbol. Eso nos cuesta muchísimo. Pero ¿saben? Lo que yo más anhelo es que cuando este tiempo acabe, ustedes estén vivos y yo esté viva. Y que nos podamos volver a reunir y abrazarnos. Por eso obedecemos a las autoridades. Por eso obedecemos en este tiempo, porque no queremos perderlos a ustedes. No queremos correr una carrera que nos deje sin todos los soldados que tenemos en este instante. Por eso obedecemos. Y qué bueno que usted y yo podamos obedecer con las cosas que están estipuladas al César, lo que es del César. Y la segunda parte de esa frase de Jesús es en la que me quiero detener de una forma especial. Y sí, es una alegoría, pero me parece la alegoría más preciosa y creo que es la mejor aplicada. Cuando Jesús les pide una moneda, le dice, muéstrame la inscripción y la imagen. Y ellos le dicen, la inscripción es del Imperio Romano y la imagen de Tiberio César. Ahora, cuando Jesús dice, dad a Dios lo que es de Dios. Génesis 1:26 dice así, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Usted y yo tenemos impreso, somos como esas monedas, que tenemos impresa la imagen de Dios. ¿Qué le daremos a Dios nosotros?
Si al César hay que darle una moneda para pagarle un impuesto, ¿qué le tendremos que dar a Dios? ¿Qué le pertenece a Él? ¿Y cómo hemos de dárselo nosotros? ¿Cuál es la sujeción que usted y yo le vamos a dar? Yo veo a Jesús en una sujeción impresionante, una sujeción a su autoridad terrenal en ese momento, el Imperio Romano, pero una sujeción impresionante al Rey de Reyes, al Dios Todopoderoso. Es la última semana antes de su crucifixión. Son los últimos días que Él está pasando en Jerusalén. Va y viene cada día de esta semana. Él sabe lo que va a pasar. Y su propia vida está siendo expuesta en este momento. Y Él lo sabe. Pero Él sabe que nadie tiene más amor que Él, que da la vida por sus amigos. Y usted y yo somos los amigos de Él. Y la sujeción de Él a Dios es total. Total. Cuando leemos toda la última semana, la semana de pasión que llamamos nosotros, wow, es impresionante todo lo que Jesús dijo. Todo lo que pasó esa semana es algo maravilloso. Juan nos narra una oración magnífica que hace con sus discípulos. La sujeción de Jesús a Dios es total. Y ser imitadores nosotros de Jesús, ser imitadores nosotros de ese gran maestro, es cómo estamos gastando nuestra vida en sujeción a Dios en este tiempo. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Nos sometemos a nuestras autoridades civiles aquí en la tierra? ¿Pero nos estamos sometiendo completamente a lo que la palabra de Dios dice? ¿Cómo estamos viviendo nosotros frente a los mandamientos que están establecidos en la palabra de Dios? ¿Cómo estamos nosotros viviendo frente a todo lo que Jesús nos enseñó? ¿Cómo sometemos nuestra vida si tenemos la imagen de Dios? ¿Realmente reflejamos la imagen de Dios? ¿Realmente se ve como ese sello indeleble en nuestro cuerpo? Que cuando salimos a la calle todo el mundo sabe que somos cristianos. Que todo el mundo sabe que hay algo diferente en nosotros porque usted es así, porque sonríe. Hay gente que se queda mirándolo en la calle a uno y uno sabe que la gente sabe que uno es diferente. Pero ¿se nota eso en su vida? ¿Se nota eso en su vida? ¿Se nota que usted es diferente, que la imagen de Dios se ve en usted? ¿O la imagen está como perdida, como que se ha borrado? Así como cuando coge uno una moneda y la pone en el piso y la raya hasta que quiere borrar la imagen. ¿Ha borrado usted la imagen de Dios de su vida? Estamos en el tiempo indicado en que usted permita que usted se parezca a Cristo. En que usted pueda mostrar esa sujeción que le tiene a Dios al leer su palabra y al aplicarla. Es que no hay otra manera. Palabra espiritual. Me encanta mucho como Martín Lutero decía: solo Cristo, solo fe, solo palabra, solo Dios. Solo a Dios la gloria. Usted y yo fuimos creados para vivir conforme a la palabra, para seguir los pasos de Cristo. Fuimos creados para vivir en sujeción a Dios. Fuimos creados para darle a Él la gloria. Y Él no nos dejó solos porque dice: no los dejaré solos, les enviaré al Consolador, al Espíritu de gracia. Si estuviéramos solos, vivir la vida cristiana sería completamente difícil y absurda. Pero con el Espíritu Santo cada paso que uno da es magnífico. Si estuviéramos sin la palabra, sin su carta, sin ese precioso evangelio, sin todo lo que está ahí detallado, sería complejo. Pero tenemos su palabra, tenemos su carta de amor, tenemos las instrucciones y tenemos el guía, tenemos el atalaya, el Espíritu Santo. Así que podemos caminar confiadamente y podemos decir lo que decía Efesios 4:13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Porque para eso fuimos creados, para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Y si fuera imposible, no estaría escrito en su palabra, pero no es imposible. Usted y yo podemos ir caminando, trabajando, cantando, gozándonos de que Él está con nosotros y que Él es el que nos lleva en ese caminar para imitarlo,
para ser como Él, para tener esa sensatez que debemos tener, para discernir, para tener esa sabiduría acompañada de prudencia, para tener esa sujeción con sinceridad. Quisiera concluir la palabra con lo que dice Romanos 12:2, porque me parece que es un versículo magnífico. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No podemos conformarnos a un encierro, no podemos conformarnos a lo que estamos viviendo. Tenemos que imitar a Jesús y llegar a la estatura de Él. Fuimos creados para ser como Él. Y quiero invitarle a que usted cierre sus ojos en este instante y que usted pueda elevar una oración a Dios y pueda decirle: Señor, mi anhelo es imitarte. Mi anhelo es tener las características que tú tienes. Mi anhelo es llegar a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, del varón perfecto. Así que cierre sus ojos y ore conmigo en este tiempo. Señor, gracias. Es tu palabra, Señor. Y si ella no estuviera, Señor, nosotros no tendríamos cómo caminar hacia el blanco, Señor. Tú eres el blanco, Dios. Nosotros vamos, Señor, caminando como peregrinos, Dios. Y necesitamos que cada día tú guíes nuestros pasos, tú guíes nuestro caminar. Necesitamos que tú nos tomes de tu mano, Espíritu Santo, y nos lleves a través de la palabra y nos lleves a la transformación, a ser diferentes, a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, porque queremos vivir bajo la voluntad perfecta tuya, Señor, que es agradable y es perfecta, Señor. Gracias, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser sensatos, a tener discernimiento, Señor, a entender las cosas, pero ayúdanos a ser sabios en las respuestas que damos, a ser prudentes en la forma de vivir, Señor. Ayúdanos, Dios, a no andar de pelea en pelea y a usar palabras equivocadas, Señor, sino que la sabiduría se note en nuestra vida, Dios. Y ayúdanos a ser sujetos a nuestras autoridades aquí en la tierra, pero ayúdanos, Señor, a ser sujetos a ti. Darle a Dios lo que es de Dios, a entregar toda nuestra vida a ti, Señor. Una vez más, Señor, recordamos que nosotros te pertenecemos a ti. Una vez más renovamos ese voto que hicimos de entregarte todo nuestro ser a ti, de pedirte que perdonaras nuestros pecados y que escribieras nuestro nombre en el libro de la vida, Señor. Una vez más te decimos que somos tuyos y que queremos tener la imagen tuya, Señor, plasmada en nuestra vida y que sea vista y conocida por todos los hombres, Señor. No queremos ser los mismos, sino queremos ser iguales a ti y que el reflejo tuyo se vea en nuestras vidas, no para gloria nuestra, sino para tu gloria, porque fuimos creados para darte la gloria a ti con nuestra vida, Señor. Te adoramos, Dios. Y así como Epafras oraba por la iglesia, Señor, yo te pido que la iglesia esté firme, perfecta y completa en todo lo que tú quieres, Dios, en este tiempo, Señor. Y que tú hagas, Señor, de nosotros lo que decía el apóstol Pablo a los Efesios, que todos nosotros lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos en nombre de Jesús. Amén. Si esta es la primera vez que tú has orado a Dios, yo quiero pedirte que a partir de hoy tú busques una Biblia, te conectes con la Biblia y empieces a leer. Puedes leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y puedes empezar a conocer más de Jesús. Tú también necesitas, como nosotros, imitar al Maestro. Y lo vas a poder lograr si lees la Biblia. Y si lees los evangelios vas a empezar a conocerlo. Ora y sigue conectado con nosotros. Recuerda que somos Iglesia Casa de un Nuevo Comienzo. Y si en la vida necesitas comenzar de nuevo, con Dios es posible. Dios te bendiga.